Vamos a comenzar entonces en el nombre del Señor este tiempo de estudio de la palabra para aprovechar el tiempo porque tenemos un tema muy interesante hoy día. No puedo esconder mi maldad. Ese es el título de esta semana. Y está basado en el capítulo 2 de Jeremías. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Jeremías 2, 22. Jeremías capítulo 2. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice el Señor. Hay un punto aparte ahí, y sigue el versículo 4, dice, oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo el Señor. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia para que comieseis su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovechan. Por tanto, contendré aún con ustedes, dijo el Señor, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé, porque pasad a las costas de Quitim y mirad, y enviad a Cedar, y considerad cuidadosamente y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses. Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto, y horrorizados, desolados en gran manera, dijo el Señor, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Es Israel siervo, es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Los cachorros del león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades, sin morador. Aún los hijos de Memphis y de Tafnes te quebrantaron la coronilla. ¿No te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te castigará, tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso te echabas como ramera. Te planté de vida escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vida extraña? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Cómo puedes decir no soy inmunda? Nunca anduve tras los Baales. Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce su camino. Asna montesa acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento de su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaran no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. Como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel
ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra tú me has engendrado, porque me volvieron la cerviz y no el rostro. Y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos, a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción. Porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. ¿Por qué porfías conmigo? Todos ustedes prevaricasteis contra mí, dice el Señor. En vano he azotado a vuestros hijos, no han recibido corrección. Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. Oh, generación, atended vosotros a la palabra del Señor. ¿He sido yo un desierto para Israel? ¿O tierra de tinieblas? ¿Por qué ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti? ¿Se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. ¿Por qué adornas tu camino para hallar amor? Aún a las malvadas enseñaste tus caminos, aún tus faldas se halló de la sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste en ningún delito. De cierto su ira se apartó de mí. He aquí yo entraré en juicio contigo, porque dijiste, no he pecado. ¿Para qué discurres tanto, cambiando tus caminos? También serás avergonzada de Egipto, como fuiste avergonzada de Asiria. También de allí saldrás con tus manos sobre tu cabeza, porque Jehová desechó a aquellos en quienes tú confiabas, y no prosperarás por ellos. Wow, wow, wow. Esta es la palabra para hoy. Básicamente, el tema central tiene que ver con la incapacidad del pueblo de Israel de reconocer su error, de insistir contumazmente en permanecer en el pecado, pero a la vez justificarse diciéndose a sí mismo y a los demás que no ha cometido pecado. Entonces, en razón de eso, el Señor les hace ver que ellos confiaron en Asiria y les fue mal. Ahora están confiando en Egipto para librarse de Babilonia y les va a ir mal también. Ese es el momento en que está el pueblo, el Señor hablando a Jeremías. Les va a ir mal. ¿Por qué? Porque fíjense en el versículo 37, también de allí saldrás con tu mano sobre la cabeza, porque Jehová desechó a aquellos en quienes tú confiabas y no prosperarás por ellos. Es decir, en quien pongas la confianza no te va a ir bien. Busca la estrategia con Egipto, búscala con Asiria, busca con quien quieras, pero no te va a ir bien, porque no estás poniendo la confianza en Dios. Y además, estás tratando de intentar, el versículo 35, clave, soy inocente, dice Israel, de cierto, su ira se apartó de mí, o sea, Dios no me va a castigar. Aquí yo entraré en juicio contigo, dice el Señor, porque dijiste, no he pecado. No he pecado. Entonces, el gran problema de este texto es el pecado, y a eso nos vamos a referir para tratar de entender un poco más el concepto del pecado. ¿Les parece? Vamos entonces a avanzar. Hay tres palabras que se refieren a pecado y están en un texto que vamos a usar del Salmo como ejemplo, que resume bastante bien esta misma enseñanza, pero desde la perspectiva del arrepentimiento. Entonces, la primera de ellas tiene que ver con perversidad, que las vamos a estar revisando, tiene que ver con castigo, con iniquidad, con mal, con maldad, con malo, con delito, con pecado. Son traducciones que se hacen a Reina Valera con esta misma palabra. Entonces, vamos a llamarle a este para el sentido de este estudio, pecado, en primera línea, ¿cierto? Sería la iniquidad. Esto tiene que ver con actuar perversamente, o sea, una perversidad de corazón, ¿ya? Con cometer iniquidad, estar pensando en la maldad, tener un corazón, de acuerdo que el corazón es perverso, está inclinado al mal, pervertido, ¿ya? La otra palabra, que es la más usada,
es la palabra jatá, que significa errar. Por lo tanto, cuando se usa la expresión del pecado, se habla de errar. Errar no significa, errar es, aún teniendo la intención de hacer algo bueno, lo hago mal. Eso es errar. Es literalmente errar el blanco. Tenemos un blanco, yo apunto al centro, pero no le doy. ¿Ya? Con ese chilenismo no le ayunté, no le doy al blanco, entonces estoy al lado, por cerca que esté del blanco, no he dado en el blanco, entonces erré. A eso se le llama pecado. ¿Ya? Esta, digamos, la traducción de pecado también tiene que ver con defraudar, con delinquir, en fin, tiene varios usos en la Biblia. Entonces, descarriarse. Pero la palabra que nos sirve a nosotros para entender este estudio, vamos a usar la más popular, que es errar el blanco. ¿Ya? Aquí hay otras usos, derivaciones de la palabra, ¿ya? Que adversidad, aflicción, agravio, apariencia, avaricia, calamidad, calumnia, castigo, depravación, desastre, desgracia, destrucción, etc. Básicamente, no has logrado llegar al blanco. Eso es pecado. Eso es errar. Y luego hay otra palabra, que es la palabra pecha, que significa una rebelión, una sublevación, fraude, infracción, prevaricación. Ya, básicamente la rebeldía, la rebelión, pero en el sentido más social. Es algo que ya tiene un efecto más comunitario. Entonces ahí están las tres palabras que se usan. La palabra más común para el pecado aparece 600 veces. Implica la sensación de perder, de fallar, no alcanzar el objetivo, errar el blanco. La otra palabra, que se traduce más como iniquidad o maldad, perversión, su significado etimológico es quebrar, retorcer. Aquí es algo que se distorsiona en su origen. El pecado, ¿cierto?, es una perversión. ¿Se acuerdan que Jeremías dice, el pecado está esculpido en la piedra, ¿cierto?, de tu corazón con diamante en la piedra? Entonces, es eso la iniquidad, ¿vale?, que genera un daño irreparable, que está ahí, deja la marca. Suele traducirse la otra palabra como transgresión, sublevación o rebelión. Es algo social, como crimen, ya es un daño mayor. El pecado, sin duda que es un comportamiento criminal en contra de la ley de Dios. Ahora, el asunto no es algo externo, de que por qué tengo que arrepentirme del pecado, o el pecado por qué daña a otra persona, sino que es algo interno, es el daño que me produce a mí mismo. Y por eso, para poder entenderlo, vamos a ir al Salmo 51, pero primero, para poder ir entendiendo esta diferencia de los tres tipos de pecado, no es que haya tres tipos de pecados, sino básicamente son tres usos de la palabra. Hay otras palabras más que se traducen también como pecado, como maldad, pero con estas tres palabras que interactúan constantemente, uno puede ir entendiendo cuál es la profundidad del pecado y cómo tratar con el pecado. ¿Ya? En primer lugar, son como círculos concéntricos. El pecado, que se aplica como una iniquidad, es la raya que está puesta en el corazón, es el surco que se ha hecho en el corazón por causa de un comportamiento cotidiano o por herencia. Podríamos decir que nuestro corazón tiene un surco, corazón natural, tiene un surco o un cauce por donde siempre va a inclinarse el pecado. Por eso nuestro corazón está inclinado al pecado. A eso se le llama iniquidad. También algunos aplican esto al principio de raíces, digamos, es lo más profundo, que si bien es ahí donde queda marcado el camino por donde uno sin querer va
o sin querer queriendo, al estilo Chavo del Ocho, va a ir cayendo en ese tipo de pecado. Es decir, hay personas que tienen una inclinación al pecado en el área de las finanzas y tienen ese surco, entonces no le tienta tanto otras cosas, pero sí las finanzas. Hay otros que tienen la inclinación por la parte de la sexualidad, no le tientan las finanzas, pero sí la sexualidad. Y hay otras inclinaciones que tienen que ver con otras áreas, que también tienen que van también a comportamientos emocionales, a la tendencia a la amargura, tendencias a otro tipo de pecado que parecen más inocentes, pero igual tienen una marca, y la conducta de la persona siempre va como a caer no a caer, a conducirse por ese surco que ya está marcado. Entonces, no a todos les tienta la misma cosa. Yo trabajé algún tiempo acomodando las cajetillas de cigarro, ¿ya? Los paquetes grandes, ¿sí? En algún lugar ahí en Chucky. Me tocó ese tipo de trabajo. Montones, me entraba a la bodega y yo estaba viendo todo eso, era mi trabajo, ordenar esas cosas. Pero jamás se me pasó ni siquiera por la mente en abrir un paquete y probar un cigarro. No es una tentación para mí. Nunca me llamó la atención, o igual que me quisieran tentar con un trago. O sea, completamente errado. O sea, no hay una marca en mi vida que me lleve a eso. Entonces, cada uno tiene lo propio, ¿ya? Su propio surco, su propia iniquidad o su propia raíz, ¿ya? Luego, viene la palabra pecado, que es el círculo del centro, este que estamos hablando. Y el segundo, ¿ya? El segundo es el pecado que habla de errar. Este tiene que ver con la decisión del momento. Yo decido cometer un pecado y mi pecado se va a dirigir por este surco, porque ya está marcado. Eso así funciona. Entonces yo tengo una marca por donde se va a inclinar y luego yo tomo la decisión de ir o no por esa marca. Y el tercer elemento es el pecado que podríamos llamar también pecado social, ¿no? El pecado social. ¿Por qué? Porque esto que nace en el corazón, que se decide en la mente, ¿no? Se decide acá en la mente, produce un efecto social, y a esto ya se le llama corrupción, sublevación, rebelión. Ya es algo que afecta no solamente a una persona, sino a muchas más. Y con esto vamos entendiendo que el pecado, en primer lugar, afecta al individuo en su interior. Hay un surco dentro, hay un cauce por donde podría irse el río. Pero la decisión de abrir la compuerta la tiene el mismo individuo en su interior. Pero una vez que se abre la compuerta, el efecto de ese pecado puede ser un efecto que no tiene límite. O sea, nunca un pecado se comete solo contra uno mismo o contra una persona. Siempre va produciendo un efecto. Ahora, si otra persona comete el mismo tipo de pecado y otro más, entonces genera una sublevación, una rebelión que influye a nivel social en forma general. Y es ahí cuando en este caso los países, las naciones, los pueblos, mantienen un nivel de comportamiento similar en cuanto al tipo de corrupción que experimentan, ¿ya? Y cuando ya se generaliza la corrupción. Si ustedes ven la acusación del Señor a través de Jeremías, aquí en el capítulo 2, parte condenando a todos los que gobiernan, a todos los que gobiernan. Habla de sacerdotes, de los líderes, de los pastores. No se refiere obviamente a los pastores con las características de los pastores de ahora. Los pastores de ese tiempo son los que gobiernan, ¿ya? Sin embargo, sí se puede aplicar claramente hoy día también
a quienes lideran las iglesias, a quienes lideramos las iglesias. Entonces, pero el pecado que se generaliza ya es un pecado que tiene un daño mucho más grande y es más difícil de tratar. Por eso el Señor trata el pecado en los dos niveles, en el nivel individual, que son los dos primeros puntos, los primeros círculos, y el nivel social, que es un nivel donde dice, si se humillare mi pueblo, donde llama una acción generalizada. Si usáramos esto nosotros como ejemplo, a propósito de una aplicación a la realidad contextual chilena, nosotros podemos ver que Chile está en una franca caída respecto a este tipo de pecado, a un pecado social, ¿ya? En donde se animan, se celebran, se normalizan comportamientos sociales que no son normales. La corrupción desde las autoridades, la injusticia respecto a los juicios, el acostumbramiento de la gente a la violencia, son cosas que no pueden ser normales. Pero cuando llegan a ser normales, cuando hay mucho pecado, en el nivel 2, cuando hay mucho pecado que no ha sido procesado al arrepentimiento, y entonces se va diseminando, va aumentando el efecto de este pecado. ¿Y por qué no se frena no nos cansamos de pecar, no se cansa de pecar? Es porque hay surcos interiores por donde siempre va a estar circulando el pecado. Entonces hay una cosa interior, personal, pero si hay 2 o 3 o 4 o 5 o más, entonces se genera, digamos, un acostumbramiento, una normalización, y al final toda una nación o todo un pueblo, podemos esto aplicarlo no solamente a la nación, toda una familia, por ejemplo. Toda una familia donde no hay arrepentimiento, la familia va cayendo en un estado de rebelión contra Dios y también de desorden social o de desorden familiar, violencia. ¿Por qué? Porque no hay un tratamiento a lo más importante, que es el interior del pecado. El Señor dice que Él saca el corazón de piedra porque tiene muchos surcos y pone un corazón de carne. Por lo tanto, ya cuando el Señor trata con el corazón, la iniquidad desaparece. Pero muchas veces nosotros no hemos tratado con esa parte porque a lo mejor ni siquiera sabemos. Vamos a tratar de avanzar en esto. Este es el pecado llamado iniquidad. Lo que vemos acá es un surco, es un cauce de un río que no tiene agua. Es decir, aquí no pasa nada, pero está el surco. Aquí está el surco. Y aquellos que somos de acá del norte, sabemos que cuando hay un surco, ¿ya?, de pronto comienza a correr un poquito de agua. Y ese pecado se llama errar. Es decir, abrir la compuerta para que el agua, no va a ir el agua por cualquier lado. No, el agua va a ir por acá, por donde está marcado el surco. Entonces, cuando uno abre la compuerta, pasa por ahí el pecado y por ahí comienza a circular este río de maldad, ¿no?, dentro de nuestro corazón, por el mismo donde está esculpido. Aquí está esculpido, ¿no? Y acá entonces por ahí mismo comienza a circular el pecado, ¿no? Y luego al tercer nivel, si pudiésemos hablar de niveles, ¿cierto?, el nivel, lo más interno, la iniquidad; lo medio, lo más común, estoy errando constantemente y ese error se va por el camino de la iniquidad; y lo último, el nivel más desastroso, digamos, más evidente, es el de la sublevación, cuando las aguas comienzan a inundar toda la ciudad. Estas son fotos de acá de la tercera región. Entonces, ya sabemos de inundaciones, ya sabemos de cómo los cauces los ríos vuelven a sus cauces y las aguas vuelven a llenar aquellos lugares donde hemos querido poner casas y cosas, igual, hasta sus alrededores. Entonces, cuando el pecado llega a ser tan abundante, daña a la comunidad completa. Lo mismo
que estamos viendo acá en esta foto. Entonces, de acuerdo a eso, de acuerdo a ese principio, nosotros vemos a un David orando en el Salmo 51. Todos conocemos la historia de David y todos relacionamos a David con el pecado, con Betsabé. Pero aquí hay algo más. Hay surcos en David que él comienza a reconocer y que no tiene que ver solamente con el aspecto de la sexualidad. Lo vamos a ver porque él estaba preocupado de haber cometido homicidio. Y el Señor no le permitió a David construir el templo que después construyó su hijo Salomón, porque había sangre en sus manos. Por lo tanto, el surco de David, uno puede decir, no, fue el problema de la sexualidad. No, el surco de David tenía que ver con el homicidio, porque él, por cubrir un pecado, asesinó a uno de sus mejores amigos. Eso es porque estaba ese surco ya marcado en su vida. Él había normalizado el asesinar personas, digamos, en condición de guerra, entendámoslo bien, ¿cierto? Condiciones especiales, pero condiciones especiales que al fin y al cabo le causaron daño en su propio corazón. Entonces, David escribe el Salmo 51 y nos demuestra en este Salmo cómo debe ser nuestro proceder respecto del pecado. ¿Cómo se empieza? Se golpea la puerta de Dios. Es justamente lo contrario a lo que el Señor está diciendo a través de Jeremías, que ustedes dicen que son inocentes y no son inocentes. Ustedes dicen que no han pecado y sí han pecado, y públicamente, y han afectado a la comunidad, han afectado a todo el país. El efecto de su pecado ha llegado a todos los niveles. ¿No? ¿Cómo pueden decir que no han pecado? Entonces, ¿a qué apela David cuando escribe? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Lávame más y más y límpiame de mi pecado. Aquí vemos, yo tengo marcado con verde la compasión. ¿Ya? Lo que está pidiendo David al Señor es: Señor, ten compasión. Compasión es un sentimiento de, no sé si la palabra correcta sería lástima, pero tiene que ver con el sentir. Tener un sentimiento favorable hacia mí. Cuando uno ve a una persona en desgracia, cuando ve a una persona en desmedro de otra, uno siente algo en el corazón. Entonces David está diciendo: Señor, no me mires como está mirando en Jeremías, como con rabia, con enojo, porque el Señor en Jeremías dice: ¿qué hice yo para que ustedes se rebelaran? ¿En qué le fallé? Está como pidiéndole cuenta. Entonces aquí David llega diciendo: Señor, ten piedad, es decir, con humildad, y conforme a tu misericordia. Le está diciendo: Señor, lo que te voy a pedir no es que te quiera motivar porque sea mi derecho ser perdonado. No es que te quiera motivar porque no me he equivocado. No es que te quiera motivar porque no he hecho las cosas malas. No, yo sé, y más adelante lo vamos a ver, que yo lo he hecho mal, pero yo quiero entrar al corazón de Dios pidiéndole piedad y misericordia, que tenga compasión y que se motive por sí mismo, ¿ya? Que la motivación nazca de lo que Dios puede hacer. Lo que está reconociendo David es que tiene que golpear la puerta de Dios. Y luego le dice: conforme a la multitud de tus piedades, borra. Entonces, ¿quién puede borrar el pecado? Solo Dios. Aunque David se arrepintiera 1000 veces y tratara de corregir su vida 1.000.000 de veces, no iba a tener buenos resultados si no va donde Dios y decirle: Señor,
borra, borra mis rebeliones. Solo tú puedes hacerlo. Yo no puedo eliminar los surcos que hay en mi corazón de piedra que me llevan a matar gente. Borra mis rebeliones. Y luego le dice al Señor, Señor, lávame. ¿Quién puede lavar a David? Solo Dios. ¿A través de qué? De un estado de arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento genuino tiene que ver con una decisión personal. Entonces ahí reitera, Señor, lava más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Entonces, Señor, apelo a tu compasión. Apelo, Señor, a que tu motivación seas tú mismo, no yo. Y yo creo que esa, entonces, apliques a mi vida y puedas borrar los actos que yo he cometido. Y que me laves de lo que hay en mi corazón, de los surcos que hay en mi corazón de maldad. Y, Señor, que me limpies, lavarme, limpiarme de mi pecado. Ya, él reitera estas dos, es como una reiteración, sin embargo, es un reconocimiento genuino, sincero, de haber cometido un pecado, no un pecado, sino tener la tendencia constante a un tipo de pecado, según el caso de David. Lávame más y más en mi maldad y límpiame de mi pecado. Sigue el versículo 3 con David, porque yo reconozco, aquí está la palabra clave, muy distinto el espíritu, el corazón de David al corazón del resto del pueblo de Israel en el tiempo de Jeremías, que no querían reconocer. Entonces, esta es una cosa clave en nosotros. Nosotros debemos reconocer. Ahora, esto es muy importante porque hoy día incluso de las autoridades se escucha que es importante, bueno, uno se puede equivocar y puede pedir perdón y chao. Pero no, el perdón y el reconocimiento y el arrepentimiento implica un cambio de actitud. Entonces, cuando yo, Señor, reconozco, le dice David, mis rebeliones, estoy tomando una determinación personal de no ir más por el surco del homicidio. Porque yo reconozco, no es, Señor, siento remordimiento. Yo reconozco mis rebeliones. Hay un surco de iniquidad en mi vida que me lleva siempre a cometer este tipo de pecado. Soy el causante de este efecto social. Cuando dice reconozco mis rebeliones, está usando justamente la palabra que tiene que ver con el pecado social, ya con la sublevación. Lo que está diciendo David, lo que está pasando, lo que pasa en el pueblo, tiene mucha de mi responsabilidad. Y la mayoría de las personas creen cometer errores, pecados, pensando que el efecto es solamente personal y se olvidan de este efecto social, cómo daña a la familia. Reconozco, cambio de actitud. ¿Ya? Y luego dice, mi pecado está siempre delante de mí. No dice el pecado, sino mi pecado. ¿Por qué? Porque David tuvo la capacidad de identificar cuál era su punto débil. Entonces, para poder reconocer el efecto de mis rebeliones, yo tengo que tener la capacidad de mirarme a mí mismo, de conocerme a mí mismo y darme cuenta hacia dónde me inclino, cuáles son mis debilidades. Y es ese pecado el que está siempre delante de mí. Nunca va a dejar de estarlo, siempre está delante de mí. David continúa y dice, contra ti, lo reitera, solo he pecado. Es decir, el pecado que yo he cometido y que produjo efectos en mi vida, en mis cercanos y en la comunidad, el daño más grande es haberme apartado de ti. Ese es el efecto. La inclinación a ese pecado me aleja de ti. Y luego dice David, yo soy el que he hecho lo malo, reitera la misma palabra, pecado y malo, delante de tus ojos. ¿Por qué? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado.
Por eso el Señor le dice ahí en Jeremías, en el capítulo 2, en todo lugar frondoso, y te arreglas para buscar amores. O sea, de alguna manera está tratando todo lo que yo veo, o sea, todo lo que tú haces, yo lo veo, lo haces delante de mis ojos. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Y luego David reconoce la justicia del Señor, que si él está y tuviera que ser castigado por causa de su pecado, es lo correcto. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Este texto nos ayuda a pensar a muchos que estudian minuciosamente la palabra, que David también era un hijo, siendo así el hijo menor de una familia, era algo así como un hijo natural, dicen algunos, no sé, son conjeturas, ¿ya? El hecho es que David reconoce que desde el vientre, la tendencia suya es hacia el pecado, porque fue concebido en pecado. Esa es la expresión que dice. No, esto no quiere decir que el acto sexual, que el pecado original tenga que ver con sexualidad solamente, ¿ya? Sino que lo que está afirmando es que él reconoce esa tendencia desde antes de su nacimiento. Fíjense qué importante es esto, porque el Señor le dice a Jeremías: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieras o nacieses te santifiqué. Es decir, así como el Señor tiene un plan y Él nos diseña, el pecado ya tiene su propio plan para nosotros. Aquí se juega un poco las palabras teológicas, Señor, ¿cierto? Que muy popular, que es el pecado original, donde una persona siempre tiene la tendencia al pecado. Casi tiene que ver con el concepto de la iniquidad. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Grábense esto, porque aquí está la clave de la salvación de este versículo. Esta afirmación es por la que el Señor lucha toda la vida y en toda la Biblia. Él está buscando que nosotros tengamos intimidad con Él de manera personal, individual, particular, y que experimentemos con Él estos tiempos de gracia, donde tengamos esa comunión permanente y constante con Él. El pastor Paul Yonggi Cho escribió un libro que se llama Mi compañero el Espíritu Santo, y en donde él habla de cómo él se comunica permanente y constantemente con el Espíritu Santo para cosas muy cotidianas, se comunicaba para cosas muy cotidianas. Entonces, la relación con Dios debe ser una relación constante, permanente, no como algo lejos de la vida cotidiana, en la cocina, en el comedor, cuando están viendo una película, cuando salen, cuando llegamos a la casa, cuando vamos a la iglesia, cuando salimos de la iglesia, cuando hablamos con otra persona, en todo momento podemos mantener un estado de intimidad con Dios, porque lo hacemos presente de todas nuestras conversaciones. En todo momento sabemos que Él está no solamente como testigos en silencio, sino que está activo, indicándonos qué debemos y no debemos decir. El Espíritu Santo está activo permanentemente. Entonces, Él nos está dando un secreto, ¿ya? Que si nosotros somos verdaderos en lo íntimo, en lo privado, ¿ya? Él nos hace mucho más sabios. El Señor lo dijo acerca de la oración, ¿cierto? Dijo, entra a tu cuarto y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público, ¿ya? Entonces, esta es la parte clave de nuestra vida. Olvídate de toda la otra enseñanza, pero recuerda una cosa: no podemos dejar de estar buscando y teniendo tiempo de intimidad con nuestro Señor a través de la oración, a través de la palabra,
pero a través de un pensamiento conectado con Él en todo momento, escuchando su voz activa, no pasiva, activa, dirigiendo cada cosa en nuestra vida. Y luego viene el clamor, no del perdón, sino de qué es lo que puede hacer el Señor por nosotros. Purifícame con hisopo. Hisopo, antiguamente, no sé si todavía habrá personas que usan este aparato, o sea, herramienta que se llama hisopo, que es como una brocha que usaban los varones, antes muy común, ahora ya no tanto, que con eso untaban el jabón y se pasaban por la cara y se llenaban de espuma para después afeitarse. Entonces, ese nombre de hisopo viene de la planta que hay en Israel por todas partes, que se parece mucho a ese aparato que inventaron, a esa brochita, se parece mucho. Y el hisopo era usado justamente para temas de limpieza. Se usaba en los ritos para la purificación. Entonces, el Señor, David está reconociendo que el que puede purificar, como en los ritos de purificación, es Dios. Y por eso usa el hisopo como ejemplo. Purifícame con hisopo. También usaban el hisopo para limpiar a los que se enfermaban de lepra. Y una de las palabras de pecado que nosotros estamos usando acá para el estudio, también se traduce como lepra, o sarna, perdón, como sarna. Entonces, se genera ese reconocimiento de que Dios, solo tú puedes limpiarme con estos elementos, y yo seré limpio. Un ejemplo que está usando David. Lávame y seré más blanco que la nieve. Aquí está David reconociendo que si Dios interviene, no queda huella del pecado. Y esto está, fíjese cómo David está prácticamente profetizando cómo es el efecto de la sangre de Cristo hoy día. Porque en ese tiempo no existía tal nivel de limpieza, de purificación, porque no había sangre de Cristo derramada. Pero él está reconociendo casi proféticamente o bien proféticamente cómo el Señor puede generar la limpieza. Y luego dice, hazme oír gozo y alegría. Toda persona que es lavada, que es limpiada, que es purificada, no puede sino saltar de alegría. Esto es importante, porque la religiosidad muchas veces nos lleva a pensar que nosotros no podemos saltar, no podemos gritar, que tenemos que tener un cierto comportamiento casi de estatua, y al contrario, si se ha producido un milagro tan grande en nuestra vida de perdonarnos de pecados tan terribles, y que el Señor nos ha librado del infierno y nos permite ser felices en medio de una circunstancia, de las circunstancias adversas en que el mundo se encuentra, entonces motivo de gozo y alegría. Y es lo que David está reconociendo. ¿Se acuerdan ustedes que David había logrado traer el arca del pacto a Jerusalén? Y en ese acto, él se puso a danzar y danzó como loco, tanto así que se despojó de sus ropas reales prácticamente, y prácticamente terminó danzando en paños menores, prácticamente. Eso le generó un gran problema con su señora, Mical, que estaba mirando desde la ventana. Pero David estaba eufórico. Hacía algo parecido a lo que pasó ayer o lo que pasa en los FES, generalmente, porque se da el espacio y el tiempo para eso. Pero fíjense en lo siguiente, en la segunda parte, se recrearán los huesos que has abatido. Hay una teología que es muy antigua, se usa en el Antiguo Testamento, pero que hoy día muchos siguen insistiendo en ella. Y no quiero que se me confunda con lo que voy a decir, porque el pecado genera una consecuencia. Y muchas personas dicen, estás enfermo es porque pecaste. Eso no es así, necesariamente, pero podría serlo. Es decir, es muy posible que algún tipo de enfermedad que nosotros llevemos es por pecados no confesados.
por querer esconder delante de Dios aquellas cosas que no pueden ser escondidas, y nuestro cuerpo no resiste, porque nuestro cuerpo no está hecho para retener el pecado. Nuestro cuerpo está hecho para abandonar el pecado, para liberarse del pecado. Entonces, sí es posible que hayan enfermedades, no solamente de reacción psicológica o emocional, sino enfermedades físicas, porque habla de huesos que has abatido, los huesos que has abatido. Por tanto, tenemos que ser cuidadosos también con nuestra salud y con nuestra enfermedad. Muchas veces estamos delicados de salud y podría ser por razones de nuestro propio mal comportamiento. Y luego David dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Quién es el que crea un corazón? ¿Se acuerdan de Ezequiel? Yo les daré un corazón nuevo. David ya lo está diciendo antes. Crea en mí, oh Dios, un corazón, porque el que tengo no me sirve. Este corazón de piedra tiene surcos hacia el pecado. No me sirve, necesito un corazón nuevo. Eso le está diciendo David. Y renueva un espíritu recto, porque mi espíritu se tuerce. Y el Señor le responde con Ezequiel, o siglos después, ¿cierto? Dice: pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, y les quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y David dice: por favor, Señor, hay algo que yo valoro más que todas las cosas, igual que Moisés. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Esto es una expresión tan profunda de reconocer que la presencia de Dios, que la vida del ser humano no tiene sentido sin la presencia de Dios. No me eches delante de ti. ¿Se acuerdan? Jesús clamando al Padre: Padre, ¿por qué me abandonaste? Es este mismo clamor. Es lo mismo que Moisés le dice al Señor: Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy a ninguna parte. No me eches delante de ti. Y luego dice: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque, hago la aclaración, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo bajaba y se iba, bajaba y se iba. Entonces, si había algún mal comportamiento en el caso de David, obviamente que el Espíritu Santo no iba a estar ahí. Pero en el Nuevo Testamento, desde Jesús para acá, el Espíritu Santo bajó y no se va más. Entonces, no confunda. El Espíritu Santo nunca te va a abandonar si tú has reconocido a Jesús como Señor y Salvador. No te va a abandonar el Espíritu Santo. Se puede contristar, se puede silenciar, se puede encerrar, pero no te va a abandonar. Ahora, el efecto es casi el mismo. David, ¿qué es lo que reclama? Vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Ah? En la parte anterior, versículo anterior, él estaba diciendo: hazme oír gozo y alegría. ¿Por qué? Porque sin el Señor ahora David estaba entristecido. Su corazón perverso lo había hecho alejarse de Dios. Vuélveme el gozo de tu salvación, Señor. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y Espíritu noble me sustente. Esta debe ser la oración de toda persona que se ha ido deslizando sin querer o queriendo por el cauce de su iniquidad. Esa debe ser la oración. ¿Ya? Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Fíjese, acá hay un efecto de evangelización, efecto socio-espiritual. Es decir, no necesitamos esforzarnos por ganar a nadie para Cristo. Podemos tener estrategias, claro, células, claro, predicar, sí, pero lo que va a ganar las personas es un corazón contrito y humillado. Cuando hemos sido arrepentidos, cuando hemos arrepentido, hemos sido sanados, liberados por el Señor, la gente va a entender más de lo que ve que de lo que le decimos. ¿Cuál es el gran problema de la credibilidad de la gente para las iglesias de hoy? Es que dicen: ustedes hacen lo mismo que los demás. ¿Ya? Entonces los pecadores se convirtieron a ti. ¿Por qué? Porque ahora el efecto social no es de dañar la sociedad, sino que es salvar la sociedad.
Y fíjense cómo David aclara muy bien cuál es el surco de su iniquidad. Señor, líbrame de homicidios. Líbrame. Dios de mi salvación, saca esto, cambia mi corazón. Y cantará mi lengua mi justicia. Abre mis labios y publicará efecto socioespiritual. Cuando nosotros somos sanados en lo más profundo de nuestro corazón, inevitablemente esa luz brilla y alumbrará también a otros. Si no se produce ese efecto, si no hemos logrado alumbrar a otros, debemos preguntarnos cómo está nuestro corazón. Termino. Versículo, no quiere sacrificio, habla de los ritos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. ¿Cuál es ser contrito y humillado, Señor? Yo he pecado, yo he cometido este error. Yo, Señor, he caminado por los surcos de mi vida, me he ido por las raíces de mi propia iniquidad. Y luego dice, haz bien con tu benevolencia. Trata una palabra similar a la misericordia, pero ¿a quién? ¿A quién? A la ciudad, a Jerusalén, a Sion. ¿Por qué? Porque inevitablemente aquellas cosas que nacen en el surco de nuestro corazón dañan todo nuestro interior y generan un efecto en nuestro entorno familiar, en la iglesia, en la comunidad, en el país. Entonces, terminamos. Aquí está el pecado, el surco original. Aquí está la decisión del día a día de caminar por ese surco, y este es el efecto social cuando no hay un estado de arrepentimiento con prontitud al pecado cometido. Resumen, el origen del pecado es cuando Adán y Eva, ¿cierto?, desobedecen a Dios. ¿Cuál es el efecto del pecado? Por tanto, el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es decir, no hay ninguno de nosotros que pueda decir, no, yo no, jamás. La solución para el pecado, en una palabra, Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Bien, estaríamos entonces cerrando. También yo solamente les solicito que de vez en cuando entren a YouTube y compartan con otros, pónganle, no les cuesta nada hacer un clic ahí en la cosita que está así, porque eso nos ayuda a que más personas escuchen. Son cerca de 300 personas las que están escuchando el devocional. Entonces, más si todos nosotros escuchamos, nos vamos ayudando para que más personas escuchen la palabra del Señor. Es una forma de evangelizar. Saludos para todos. Dios les bendiga abundantemente. Nos estamos viendo en una próxima. Chao, chao.